Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés, el profe de los tatuajes. Y hoy tenemos un episodio de la clase de meditación dedicado a una práctica que sostuvimos con Alberto por un mes aproximadamente. Estas técnicas que usamos hacen parte de una serie de prácticas de autoconocimiento que nos llegan a través de tradiciones orientales, y los beneficios son muchos, ya que nos permite calmar la mente, desarrollar la atención consciente, relaja el cuerpo y libera estrés. Pero lo más importante, en definitiva, es que vamos desarrollando grados de conciencia que nos permiten tener una mejor vida. Así que hoy Alberto viene a hablarnos del Yoga Nidra, el yoga del sueño. Es una práctica que se lleva a cabo justo antes de dormir, de manera que nadie tiene excusa. Interesting. El Yoga Nidra es un yoga, el más moderno de los yogas. El yoga no es uno, el yoga son muchos yogas. Lo que conocemos como yoga se llama Hatha Yoga. Y a Occidente ha llegado algunas prácticas de Kundalini Yoga, algunas prácticas de Tantra Yoga. Pero en general, yoga es una vía por la cual los practicantes de la ciencia espiritual logran unificar su conciencia con Dios. El Yoga Nidra es uno de esos yogas y es el más moderno, por así decirlo. Fue desarrollado y divulgado por Satyananda Paramahansa, que fue un maestro de la yoga de comienzos y mediados del siglo XX. Y es una práctica que recurre al sueño, pero más que al sueño es a ese estado intermedio que existe entre la vigilia y el momento en el que uno se queda dormido, ¿no? Ese estado que existe entre esos dos momentos está regido, enseña el Yoga Nidra, por el subconsciente. El subconsciente es entendido desde esa práctica como la compuerta que se abre y se cierra entre dos habitaciones que hay en la mente de cada uno de nosotros, que es el inconsciente y el consciente, ¿sí? La mente consciente, que es todo lo que nosotros percibimos a través de los sentidos y logramos interpretarlo, logramos intelectualizarlo y logramos percibirlo. Hay una mente inconsciente que son todas esas cosas que no logramos percibir, que no logramos interpretar, y que pueden estar incluso más allá de nuestros sentidos. Entonces hay una comunicación entre esas dos habitaciones de la mente que el Yoga Nidra llama el subconsciente. Entonces esa práctica del Yoga Nidra obra directamente sobre la mente subconsciente para a voluntad el discípulo de esta yoga pueda abrir y cerrar esa compuerta y básicamente volver lo inconsciente consciente. Cuando las cosas inconscientes que tenemos dentro de nuestra propia mente se vuelven conscientes, entonces se genera el estado de supraconciencia, que es básicamente lo que la meditación hace, ¿sí? Lo que la meditación hace, lo que los estados de meditación generan, no lo que la meditación en sí hace, sino lo que cuando la práctica de meditación a lo que conlleva es finalmente a que las cosas que no reconocemos, las cosas inconscientes, se vuelvan conscientes. Y ahí se genera la superconciencia. Entonces, actuando directamente sobre el subconsciente a través de la técnica del Yoga Nidra, es que los discípulos, digamos los practicantes de este yoga, logran el despertar, lo que se llama el despertar, que no es más que el autoconocimiento, el conocimiento de las cosas que tenemos dentro de nosotros, que no reconocemos, que no vemos, que no percibimos, pero que están ahí y que sí rigen nuestra vida, que sí rigen lo que llamamos destino, y, y donde se encuentran pues muchos de los misterios y de las respuestas a nuestra propia vida, ¿no? A nuestra propia existencia y a la existencia en general. Entonces el Yoga Nidra pues tiene esa función, tiene un conjunto de técnicas, básicamente son cinco prácticas que, que Paramahansa Satyananda esparció. Ninguna de esas prácticas es más avanzada que otra, ninguna práctica nunca será más avanzada, los avanzados son los practicantes, los que manejan, digamos, una maestría a cada una de esas prácticas. Y es una práctica muy sencilla, precisamente él la desarrolló o se le fue revelada, no sé, pero él la conoció y la esparció pensando en la mentalidad occidental.
en la dificultad que tenemos los occidentales de mantener una concentración, un aislamiento y una concentración de la mente. Entonces, como es muy difícil para los occidentales tener eso, que nuestra mente dentro de su doctrina se dice es mucho más dispersa que la mente del sujeto oriental o del practicante de la espiritualidad oriental. Entonces el Yoga Nidra lo que hace es que la mente se enfoque en varias cosas, entonces, en varios momentos, ¿sí? Son distintas fases dentro de una misma sesión de Yoga Nidra, en donde la mente está puesta primero en un lugar, luego en otro, luego en otro, luego en otro, pero de manera a voluntad. Nosotros tenemos eh, estamos propensos a que nuestra mente esté en una cosa enfocada, luego en otra y finalmente no está enfocada en nada, ¿sí? Y se genera la desatención y todos los inconvenientes que eso tiene. Entonces lo que está haciendo el Yoga Nidra es esa misma tendencia a hacerla a voluntad, y al hacer la voluntad obra a través de la técnica, obra sobre lo que se llama la atención sostenida. O sea, en lugar de tener la atención sostenida a un punto, lo tiene a varios puntos y esa atención se despierta, y esa atención es la que poco a poco va permitiendo que todo lo que no reconocemos dentro de nosotros empieza a ser percibido. El Yoga Nidra también es importante anotar que la manera como él nos la enseña, la manera como se conoce el Yoga Nidra, la técnica del Yoga Nidra, el sujeto entra en un estado de sugestión, de autosugestión, en el que es recomendable no dormirse, ¿sí? La persona permanentemente está muy atento a las instrucciones que se van dando a través de la práctica de Yoga Nidra, que las va dando el instructor de Yoga Nidra, y su fin es no dormirse. Pero una de las características que tiene Yoga Nidra, uno de sus objetivos, en realidad, aparte del despertar espiritual, uno de sus objetivos es lograr algo que se llama el sueño consciente o el sueño lúcido. Todos nosotros, cuando dormimos, podemos entrar en experiencias oníricas. Todos los seres humanos sueñan. Lo que pasa es que al despertar, cuando ya volvemos al estado de vigilia, no nos acordamos. Queda perdido en el inconsciente. Precisamente queda como algo inconsciente todo lo que nos ocurre en el estado de sueño. Entonces, poco a poco el Yoga Nidra lo que va generando es, primero, a las personas que reconocen que no sueñan, empezar a darse cuenta que sí sueñan, o sea, empiezan a soñar, eso es lo primero, empiezan a tener una serie de experiencias en el sueño, y poco a poco eso va avanzando hasta que se vaya logrando lo que se llama el sueño consciente o el sueño lúcido, que es cuando el discípulo sueña y sabe que sueña. Entonces, cuando eso ocurre algo que se llama viaje astral también. El sueño lúcido es el mismo viaje astral, en el cual el sujeto puede a voluntad no solo realizar eh, una serie de prodigios, los que pueda realizar, sino que tiene la capacidad de investigar a voluntad cosas sobre sí mismo, sobre su vida, tiene la posibilidad de encontrarse, de dirigirse y de enfocar su atención a un lugar o a una persona, e ir y conversar con esa persona o ir a visitar ese lugar, ¿sí? Ese es uno de los fines, digamos, uno de los efectos del Yoga Nidra es la posibilidad del sueño consciente, y ese sueño consciente es igual a horas de meditación, que es también una de las, digamos, de los plus y de las estrategias que maneja Satyananda, que usted, como en Occidente no estamos acostumbrados a meditar mientras estamos en vigilia, y es muy difícil generarse una disciplina de meditación, pues haga una rutina de Yoga Nidra que le permita a usted meditar mientras duerme. Mientras usted realiza un sueño consciente y realiza una serie de prodigios en lo que se llama viaje astral, usted está haciendo en realidad una práctica de meditación durante toda la noche, ¿sí? Que al otro día, durante el día, le va a beneficiar en su vida, lo va a hacer mucho más despierto, le va a permitir reaccionar de una manera mucho más lúcida frente a las circunstancias de la vida, lo va a mantener más equilibrado, eh, entre otros beneficios y otras bendiciones, pues, que ofrece la conciencia despierta, ¿no? Entonces el Yoga Nidra es eso. El Yoga Nidra es un yoga, como lo es el Hatha Yoga, como lo es el Kundalini Yoga, como lo es el Tantra Yoga, como lo es el Karma Yoga, pero que se enfoca en el sueño como estrategia fundamental para el despertar de la conciencia.
Entonces, los invito a que investiguen, a que conozcan, a que comprendan, a que realicen las prácticas de Yoga Nidra. En realidad son algo muy sencillo. Y de verdad que para esta mentalidad de Occidente, para este mundo en el que vivimos, ya no solo en Occidente, sino este mundo moderno, este mundo contemporáneo, lleno de afanes y de desatenciones y de distracciones, es una muy, muy poderosa herramienta y una muy valiosa herramienta para, para vivir la espiritualidad y conocer la meditación y conocerse a sí mismo, que es finalmente a lo que se dedica todo aquel que quiera dedicarse a la espiritualidad, el conocimiento de sí mismo. La espiritualidad es igual a conocerse a sí mismo. Mil gracias, Alberto, por esa explicación que nos permite entender muy bien las implicaciones y dimensiones de estas prácticas. Recuerden que Alberto dirige un grupo abierto de meditación en el que nos reunimos a través de Google Meet, miércoles a las 8 p.m. Si quiere ser parte de este grupo, comuníquese conmigo en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, Instagram y Twitter. Si te gusta mi contenido, por favor, suscríbete a mi canal y deja un me gusta. Este fue otro episodio de Andrés, el profe de los tatuajes.